Bien, vamos a comenzar con los orígenes. Vamos a hacer un poquito de recuento porque esto es importante. Como todos sabéis, esta historia comenzó en Egipto, en el siglo VI a.C., en la ciudad de Sais. En esta ciudad, pues uno de los famosos o célebres 7 sabios de Grecia, que se llamaba Solón, tuvo una conversación con 2 sacerdotes griegos. El nombre de los sacerdotes griegos lo sabemos gracias a Plutarco. Ningún otro historiador, ni incluso Platón, mencionó nunca el nombre de los sacerdotes griegos, pero Plutarco afirma, según Vetutis Ligres, como dice él, documentos antiguos, de que esos sacerdotes eran Songis, que era sacerdote de la ciudad de Sais, y Xenofis, que era sacerdote de Heliópolis. Estos 2 sacerdotes fueron los que le contaron, según nos transmite Platón. Nunca podemos olvidar que esta historia nos llega a través de Platón. Platón nos las cuenta a través de Critias el menor, el nieto de Critias el mayor, y todos ellos a su vez de Solón, que Solón supuestamente estuvo en Egipto. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es una transmisión oral que puede ser verdad o puede ser mentira, evidentemente. Pero después vamos a ver más adelante cómo la conclusión final es que no hay realmente ningún motivo para creer que todo es una mentira, porque hay demasiados elementos coincidentes a lo largo de la historia, a nivel geográfico, geológico, sismológico, en todos los sentidos, para pensar que efectivamente Platón estaba diciendo la verdad cuando afirmó 3 veces en el texto de que se trataba de una historia verdadera, una alegia, como dice en griego, historia verdadera, no un mito, él lo aclara. Y Platón, todos los platonistas saben que siempre aclaraba en sus escritos cuando se trataba de un mito, de una fábula o de una historia verdadera. Entonces no hay realmente ningún motivo para pensar que Platón se tuvo que haber inventado esta historia cuando él mismo lo está aclarando. A raíz desde el primer momento que se publicaron los textos de Platón, empezó realmente lo que es la polémica. No suelen decir los detractores que es la mayoría sí creyó a Platón, fue una minoría la que no le creyó. O sea, la mayoría de los más grandes filósofos o historiadores de la antigüedad, fue una tradición continua hasta la Edad Media, tenían a Platón como lo más alto del rigor. O sea, nunca se consideró a Platón como un fantasioso ni un inventor de mentiras. Bueno, como decía, Platón es el que se hace eco de la historia, o sea, él es el que la transmite y nos llega gracias a sus escritos del Timaeus y el Critias, fundamentalmente el Critias, que es donde más da. Y entonces, como les decía, los discípulos empiezan la discusión, o sea, digamos que el origen de la trantología, ya como discusión, como polémica, empieza justamente en la propia academia fundada por Platón, que como ustedes sabrán duró casi 1000 años, fue la asociación cultural, digamos, que más ha durado a lo largo de la historia. Y en esa asociación durante 1000 años hubo muchísimos discípulos y evidentemente habrá habido discípulos que no se lo creían y otros que sí, pero la historia recoge que la mayoría sí se lo creyó. Y incluso uno de ellos, Trantor, un neoplatónico, estuvo en Egipto y él afirma que los sacerdotes le enseñaron las inscripciones donde estaba narrada la historia de la Atlántida. O sea, dando fe a lo que decía su maestro Platón. Bien, ahora saltamos un poco a la Edad Media. ¿Por qué? Porque este personaje, José Pellicer de Osau, es prácticamente desconocido en la historiografía española. Sin embargo, es un historiador, a mí me ha sorprendido mucho, lo he redescubierto hace muy pocos años, y me ha sorprendido el rigor, la seriedad y las intenciones, por lo menos, que tenía en su época, en el siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, de querer ser lo más riguroso posible con la historia de España. José Pellicer de Osau fue uno de los que derrumbó muchos de los falsos mitos que había sobre España, de que si la había fundado Tubal y todos los Noé y todos los personajes bíblicos. Él derrumbó todo ese tipo de fantasías, los argumentó muy bien, pero justamente en su obra cumbre, que para mí es una obra cumbre, de la población y lengua primitiva de España, que forma parte de un aparato, la monarquía de España, porque él era cronista real. En esta obra él defiende una tesis, él afirma contundentemente y pone muchos datos y muchas pruebas de que la Atlántida era la propia península ibérica, porque el término Nesos, curiosamente, y esto se le había escapado a muchísima gente, ese término griego Nesos, era un término ambiguo, o sea, lo mismo se podía usar para isla
que para península, que incluso hasta para el delta de un río. O sea, pero nunca para continente, eso sí está claro. Continente era Epiro, o sea, no tiene nada que ver con esos. Pero sí podía ser perfectamente península, y claro, si uno coge el texto de Platón y donde quiera que dice isla pone península, ya encaja todo perfectamente, como veremos más adelante, ¿no? Hay momentos claros donde la palabra neso sí se puede aplicar como isla, y es cuando está hablando de la isla pequeña que está rodeada por anillos concéntricos, pues evidentemente ahí sí encaja el término neso. Pero cuando está hablando de la nesos, de gran territorio con 10 comarcas de provincia, se supone que entonces ahí lo que pegaría es la península, no una isla con esas dimensiones, ¿no? Pero bueno, yo quiero rescatar un poco la labor de José Pellicer, porque él defendió esta tesis en el siglo XVII, no tuvo ningún éxito, prácticamente nulo, por lo menos hasta finales del siglo XIX, que Francisco Fernández y González, un historiador también de estos importantes en su momento, pero que hoy en día casi no se recuerda tampoco, y a pesar de haber sido uno de los más grandes arabistas de España, también defendió la misma teoría de que la Atlántida era la propia península ibérica, y su hijo, Juan Amador de los Ríos, en 1919, mucho antes que Schulten, o sea, por lo menos casi 2 décadas antes que Schulten, defendió que Tartessos era la Atlántida, hizo un tratado inmenso que está en la biblioteca, lo pueden consultar, que se llama Estudio Histórico, Arqueológico y Etnológico de la Atlántida, y donde, con el estilo de esa época, que es un estilo muy erudito, donde te abruman con muchísimos datos, pero después, claro, muchos de esos datos, hay que ser críticos, no son muy fiables, pero bueno, pero digamos que casi un 30 o un 40% de la obra sigue estando vigente, es válida, y yo la recomiendo como una obra muy seria, a pesar de que es una obra, como digo, desconocida, abandonada, que nunca se ha reeditado. Ha habido una sola edición, y todos los méritos de la identificación de Tartessos con Atlántida se lo ha llevado el alemán Schulten, que no sé por qué razón nos suele ocurrir a nosotros aquí mucho en España esto, que preferimos que los méritos se lo lleve a alguien que tiene un nombre tipo alemán o sueco y no un español, no sé por qué, pero desgraciadamente ha sido así. Todos conocemos el caso del descubridor de las pinturas Altamira, de Marcelino, que también le pasó lo mismo, murió en la vergüenza, en la pena, acusado por los propios españoles y colegas de falsificador, hasta que tuvieron que venir los propios franceses y decir después que no, que era verdad, cuando las encontraron en Francia, las pinturas, ¿no? Desgraciadamente es una historia triste, pero y todavía sigue siendo así. Bueno, ahora ya llegamos a 1883, al siglo 83, 1883, que es el año en que Ignatius Donnelly escribe su famoso libro sobre la Atlántida, Antediluvian World, y podemos decir que a partir de Ignatius Donnelly es cuando realmente comienza la atlantología que existe hoy en día todavía. Que es la atlantología, perdónenme la palabra por si a algunos no les gusta mucho, pero es la atlantología paracientífica o pseudocientífica. Porque a partir de Ignatius Donnelly, que digamos que intentó hacer algo bastante serio, yo pienso que sí, yo he estudiado bien su obra, y creo que él intentó, sus intenciones eran honestas, eran serias, pero no tenía un método. O sea, mezcló todo tipo de informaciones de todos los lugares de la Tierra, con diferencias cronológicas, sin tener en cuenta elementos que ya eran muy conocidos en la antropología de su época, como por ejemplo el mito de inundaciones en todos los lugares del mundo, una prueba de que existió la Atlántida como gran civilización. Y eso es un gran disparate, porque inundaciones hay en todos los lugares del mundo, y como hay inundaciones en todos los lugares del mundo, pues es normal que en todos los lugares del mundo se recojan mitos de inundaciones. O sea, no se puede utilizar como prueba de un nexo, de una civilización común o de una civilización madre, elementos que puedan ser comunes, y eso lo saben todos los antropólogos, o sea, elementos que pueden darse por separado en todos los lugares de la Tierra. Y las comparaciones tienen que ser mucho más exactas, ¿no? Y bueno, digamos que el grueso de su obra es así, es mucha comparación de mitos y de leyendas muy por los pelos, pero bueno, tiene el mérito de haber sido el gran iniciador de la atlantología, hasta el punto que se le llama el padre de la atlantología. Pero por desgracia, la mayoría de los escritores que han seguido la corriente, digamos, esta escuela de atlantología, la han ido cada vez desvirtuando más, hasta convertirla cada vez en algo más fantástico todavía que lo que hizo Ignatius Donnelly. O sea, mucho más pseudocientífico y más fantástico todavía. Un año antes que Ignatius Donnelly, la célebre Madame Blavatsky, que muchos la conocerán, que es la fundadora de la Sociedad Teosófica, había escrito también en su obra Doctrina Secreta, sobre todo en el tomo de Antropogénesis, dedicó muchísima información al tema de la Atlántida.
Pero aquí también nos encontramos con otro problema, y es que toda la información, el 99% de la información, según ella misma, era información de cartas que le caían del cielo, de contactos que tenía con sus maestros espirituales o astrales, o que ella se desdoblaba y entonces entraba en los archivos acásicos, una especie de matriz o algo así, y allí veía todo el pasado, bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces, como pertenece todo a ese campo tan subjetivo, pues evidentemente para la ciencia no tiene ningún peso ni ningún mérito, pero bueno, tiene muchos seguidores. De hecho, la mayoría de los atlantólogos de hoy en día en el mundo que se dedican al tema de Atlántida son una mezcla entre Ignatius Donnelly y la escuela de Blavatsky. O sea, ha marcado muchísimo. De hecho, se le considera la fundadora del movimiento de la Nueva Era. O sea, es innegable el peso que ha tenido Blavatsky en el campo del esoterismo. Pero siempre hay que tener en cuenta que esoterismo y ciencia pueden complementarse, pero tienen métodos completamente diferentes, ¿eh? Un mapa que les voy a mostrar con las teorías más populares, o sea, las teorías que son más conocidas. Ahora mismo estas son las teorías más populares. Bueno, yo he puesto la de Gibraltar, que es la que defiendo yo, y ahora recientemente la está defendiendo también un francés, Jacques Collina Girard, pero realmente no está entre las más populares. La queremos hacer popular. Las populares son las otras, sobre todo la de Bolivia, los Andes y Cuba, digamos ahora que es una de las que están más desde hace 2 o 3 años para acá, que con la publicación del libro de Jim Allen, de la Atlántida en Bolivia, en el altiplano, y con los famosos descubrimientos en la punta de Guanacaví, bajo el mar, de una supuesta ciudad, que yo las informaciones más recientes que tengo, porque estoy en contacto directo con los arqueólogos que trabajan en esa expedición, es que de momento siguen siendo formaciones naturales, o sea, no tienen ninguna prueba todavía de que sea algo realmente artificial, por muy curioso que parezca, ¿no? Pero bueno, que no se descarta. De todas maneras, siempre es muy importante aclarar, porque hay mucha gente que piensa, si aparecen ruinas en las Bahamas o en cualquier lugar del mundo bajo el mar, ya tiene que ser la Atlántida. No, perdón, es que puede ser cualquier civilización. Para que sea la Atlántida tenemos que ajustarnos a dónde ponía la Atlántida Platón, como lo vamos a ver. Pero cualquier otra civilización que aparezca bajo el mar puede ser cualquier otra civilización, no tiene por qué ser la Atlántida. Es un error pensar que cualquier ruina que se encuentre bajo el mar en cualquier lugar del mundo ya tiene que ser la Atlántida, aunque no tenga nada que ver con lo que diría Platón. Eso no es científico, no es serio. Bueno, vamos a entrar ya en las precisiones. Calcidio, para ubicarlos un poco, era un neoplatónico. O sea, era un discípulo indirecto, vamos a decirle, de las enseñanzas de Platón. Estudiaba en la Academia de Platón y consultaba los libros de Platón, escritos a mano por el propio Platón. Entonces Calcidio hizo la primera traducción al latín del Timeo de Platón. Y ahora es cuando vamos a empezar a ver los errores que han habido de traducción y las manipulaciones tan grandes que han habido. En este pasaje que es fundamental, que es el Timeo 24e, este es el pasaje que todo el mundo traduce como "y la Atlántida estaba más allá de las columnas en el medio del océano Atlántico", o "más allá de las columnas en el océano". Pues ahí tienen el verdadero pasaje, no lo dice por ningún lado. Es la traducción que él hace del texto griego. Después vamos a ver el texto griego y vamos a ver que en el texto griego también es una traducción exacta, o sea, es igual. O sea, vemos como dice, entonces, en aquel estrecho, ¿vale? Entonces, aquel estrecho, opino, está refiriéndose a las columnas de Hércules, era transitable, o sea, que se podía pasar de un lado a otro. Esto es muy curioso porque ahora hay una teoría muy moderna que plantea que varios miles de años antes de Cristo había un puente en el estrecho de Gibraltar, un puente natural mismo que permitía ese paso. Dice, había una isla en el Golfo, en la boca o vestíbulo, es el Golfo Atlántico, que es la que se abre justo delante del estrecho de Gibraltar, que es la boca que vosotros consideráis de las columnas de Hércules. Ahora vamos a ver este mismo pasaje traducido por Marsilio Ficino, que es un autor del siglo XV italiano, que fue el primero que tradujo todas las obras completas de Platón al latín, del griego al latín. Entonces la primera traducción, ahí tiene un fragmento del original de la primera edición, y abajo pues la transcripción del mismo pasaje. Entonces aquel estrecho era navegable, verán que hay pocas diferencias, pues existía una isla en la entrada o boca del mar hacia ese paso estrecho que vosotros llamáis columnas de Hércules. O sea, lo ponen en la puerta misma, en la boca misma del estrecho de Gibraltar, no en el medio del océano. La palabra océano no existe. Es un texto griego original o texto que se cree original de Platón, porque tenemos que recordar también que los textos que atribuimos a la mayoría de los historiadores clásicos, no solo Platón, son textos, la mayoría de ellos son códices medievales
del siglo XII, siglo VIII, siglo VII, que son copias de supuestos textos originales griegos. O sea, los textos originales griegos la mayoría se desaparecieron ya. Pero bueno, se tiene una cierta confianza en estos textos por el lenguaje, el estilo gramatical que es muy arcaico y porque hay muchas referencias cruzadas entre los historiadores de la antigüedad, ¿no? Bien, ahí en el texto griego vemos también, entonces sí se podía atravesar aquel piélago, fíjate que es muy importante, la palabra piélago no dice océano, la palabra piélago que también se suele traducir mal como altamar, piélago no significa altamar, piélago en el griego antiguo y en todas las lenguas indoeuropeas antiguas de la que tiene la raíz pélago, significa fango, o sea, lugar de mucho fango, de fondos muy bajos, de ahí viene el término archipiélago. O sea, un piélago es un mar pequeño o un mar que se abre y que tiene muchas zonas debajo, muchas marismas y es muy peligroso. Exactamente la geografía que existe desde la boca de Tarifa, donde sale de Gibraltar hasta Huelva. Es una zona de las zonas de mayores bajos que hay, más peligrosa de navegación y que muchos historiadores de la antigüedad lo repiten constantemente, pasando las columnas de Hércules y cercándose a Gadira, y dice hay muchos bajos peligrosos, la navegación es muy difícil por ahí, o sea, coincide, ¿no? Bien, pues como ven, dice una isla, en efecto, delante de la boca, vuelven otra vez, delante de la boca, a la que llamáis y dais a conocer vosotros como la estela de Heracles. Estela de Heracles es lo mismo que columnas de Hércules. En griego se le llamaba estela de Heracles, o sea, Heracleus estela, y en griego, pues columnas Hércules, pero es lo mismo. Bien, entonces ahora vamos a ubicarnos un poco en la geografía. No sé si pongo el dedo, si vamos a ver. Vamos. Bien, aquí tenemos las identificaciones toponímicas. Heracleus estelas, que son las columnas de Hércules. No cabe ninguna duda de que están en las columnas de Hércules porque hay muchísimas referencias sobre el tema. Porque hay quien ha intentado manipular diciendo que si las columnas de Hércules a lo mejor estaban en el estrecho de Sicilia o estaban en otro lado, sobre todo los que quieren defender la teoría de que la Atlántida era Creta o Santorini o cualquier otra isla del Mediterráneo. Pero todas las fuentes, todas, absolutamente todas, no dejan ninguna duda de que las columnas de Hércules de las que se hablaban en la antigüedad eran en el estrecho de Gibraltar. Las descripciones son pasmosamente exactas, o sea, que no hay cabida a una interpretación ambigua. Bien, Platón habla de la región de Gadira. Platón dice que el hermano gemelo de Atlas, que era el primer rey de la Atlántida, se llamaba Gadiro, y era el que había dado nombre a toda la región que llegaba hasta las columnas de Hércules. Aquí tenemos Gadira, ya tenemos dos topónimos, columnas de Hércules, Gadira. Y tenemos que la isla estaba delante, quiere decir que la isla tiene que estar por aquí, según lo que describe Platón. Después tenemos que Pélagos Atlánticos, que con el tiempo se le terminó llamando Mar Atlántico, es el Golfo Atlántico. Tenemos que otro hermano de Gadiro y de Atlas se llamaba Elasipos, y a Lisboa se le conocía como Olisipos en la antigüedad. La traducción de Elasipo es jinetes, en griego, o sea, jinetes. Y curiosamente una de las tribus también de esa zona del sur, de lo que era la zona del Cabo San Vicente, por debajo de Lisboa, se llamaban los jinetes. Todos los antiguos le llamaban los jinetes, pero no sabemos lo que significa la palabra jinete. Y es curioso que se parece mucho a jinete, porque la evolución fonética de la K a la G a la J es súper conocida. O sea, jinete, jinete, jinetes. O sea, que es una coincidencia que hay que tomar en cuenta. Pero sobre todo, el Asipos con Olisipos, Gadeira, Heracleus estela y el Atlas al lado. O sea, si Platón está ubicando el entorno que está geográfico, es real, existe. O sea, es una descripción que está realizada por gente que tenía referencias exactas de este lugar. Ahí no hay motivo de error ninguno, o sea, eso no puede ser una mera casualidad. Después tenemos que Platón habla de la llanura rectangular que estaba junto a la ciudad de la Atlántida. Justamente la depresión del Valle Hético es una llanura rectangular. Ahí yo le he trazado unas líneas que se puede apreciar. Platón dice que esa llanura rectangular estaba rodeada de montañas, Sierra Morena, todo el sistema bético y subbético, que llegaban hasta el mar, efectivamente, llegan hasta el mar. Y en las montañas que llegaban hasta el mar eran escarpadas y altas, efectivamente. Todo el que conozca esta costa, de toda la costa, de todo lo que es el sur, desde Murcia hasta Málaga, toda esa zona es una costa escarpada y alta. Platón dice que la llanura se encontraba resguardada también por los vientos del norte, de manera que los vientos del norte no le golpeaban muy fuerte, porque llegaban suavizados por la sierra que había al norte, la Sierra de Granada.
la Sierra Morena, perdón, aquí, la Sierra Morena. Platón dice que esa llanura tenía 3.000 estadios por 2.000 estadios. Curiosamente, he encontrado 5 referencias de historiadores de la antigüedad que describen la llanura bética por 3.000 estadios por 2.000 estadios igual. Y sin embargo, la gente ha creído que tenía que calcular los estadios por las medidas que se tienen establecidas. Decían, pues si un estadio tiene 180 metros, pues 3.000 estadios por 2.000 estadios, a la gente le daba un continente casi como Groenlandia. Y lo que no ha entendido la gente, que no puedes calcular así, que tienes que usar el contexto histórico. ¿Qué era para los griegos de la época de Platón 3.000 estadios? Pues 3.000 estadios era la llanura bética. No puedes hacer un cálculo, tienes que guiarte por lo que ellos entendían. Los autores de la antigüedad decían que de la desembocadura del Guadiana a las columnas de Hércules había una longitud de 3.000 estadios. Y fíjense que es casi la misma distancia que más o menos hay en la longitud también de la llanura bética. Entonces, esas son las medidas que hay que tener en cuenta. O sea, hay que interpretar siempre con el contexto histórico. Bien, esto es un mapa de reconstrucción del archipiélago de Atlante. O sea, aquí estamos en el estrecho de Gibraltar, esto es lo que viene siendo Tarifa, y estos son los distintos niveles de profundidad. Esta zona es muy baja, fíjense, 16 metros nada más de profundidad, hoy en día. Pero está alejado a bastantes kilómetros. O sea, ustedes imagínense lo peligroso que era para los navegantes de la antigüedad, como describe el propio Platón en algunos pasajes, Aristóteles y muchos otros historiadores, que los navegantes tenían la costumbre de navegar muy cerca de la costa. Se guiaban por lo que es navegación de cabotaje prácticamente. Entonces, tener que navegar por toda esta zona era realmente peligroso. Aquí hay solo 5 metros nomás de profundidad. Entonces, esto es lo que se llaman los piélagos o el piélago del Atlántico. Y estas islas que ven ustedes aquí son islas que están ya a 50 metros de profundidad, están a más profundidad, pero que todas estas islas estuvieron en superficie, formando todo un archipiélago de islas, aproximadamente hace unos 11.000 años. O sea, en épocas, digamos, del Paleolítico, y es posible, algunos autores creen que incluso en el Neolítico todavía estarían. Yo tengo algunas referencias de historiadores del siglo VIII, siglo VII, en fuentes fenicias, que hablan de esas islas y las describen perfectamente. Y algunos historiadores del siglo VI griego también hablan de esas islas, lo cual desde el punto de vista geológico es inaceptable, pero hay un geólogo, Antonio Daza, de la Universidad de Córdoba, que precisamente su tesis es demostrar, y le ha venido de maravilla a estas fuentes que yo he encontrado, demostrar que están equivocados todos los geólogos con el nivel de cómo el ritmo con el que ha subido el nivel del mar, y que el nivel del mar ha subido de manera catastrófica a lo largo de la historia muchas veces, hasta 100 metros incluso de golpe. Que no fue solo al final del Paleolítico con el fin de la glaciación. Ha habido impactos de meteoritos que han provocado grandes aumentos de nivel del mar, y es que eso es lógico. Pensemos en un impacto de un meteorito que en el medio del océano Atlántico provoca una ola de tsunamis tan grande que puede hacer que el nivel del mar crezca bastante, ¿no? Y si un meteorito, por ejemplo, impacta en el polo norte o en el polo sur, la cantidad de masa de hielo que derrite es tan grande que puede provocar una catástrofe a nivel mundial con un aumento de más de 20, 30 o 40 metros de nivel del mar, que eso significaría pues cientos de miles y miles de vidas que se podrían perder de gentes que viven a poca altura, ¿no?, con relación del mar. Toda esta zona, desde el estrecho de Gibraltar hasta la desembocadura del Guadiana, es una zona que está desde el nivel 0 hasta menos. O sea, por eso se llama la depresión bética. Va bajando y llega un momento que la mayor parte de la cuenca del Valle del Betis está por debajo del nivel del mar. Así que fíjense lo fácil que era que hubiera ocurrido una catástrofe, un tsunami que hubiera provocado un hundimiento y hubiera sumergido a toda la ciudad de Atlanta y a todo el imperio completo. Era muy fácil, porque está en un nivel muy, muy rasante. Bien, aquí tenemos en este mapa, se ve también los bajos, ¿no? Esta península de aquí, esta zona de aquí, esta península, es la zona de donde ahora mismo, ustedes me perdonan porque vamos a llegar al final, como es lógico, al final vamos a ver piezas, vamos a ver pruebas arqueológicas, pero no puedo dar lugar exacto. Ya me estoy arriesgando demasiado con estos mapas porque algunos puntos se van a ver, pero bueno, yo tengo que asumir determinado riesgo porque también es que no puedo ir a ninguna conferencia en un lugar y no mostrar nada, porque si no la gente dice, bueno, pues se lo están inventando. Entonces vamos a mostrar algunas cosas, pero no, evidentemente no vamos a dar coordenadas precisas con GPS, porque estos sitios que nosotros hemos localizado están ahora mismo protegidos. Estamos intentando convencer
a las autoridades competentes, nos hemos cansado de mandar informes a Patrimonio, hasta la UNESCO en repetidas veces, y nadie quiere hacerse cargo de los sitios. Les da igual que se los pirateen, que se los roben, que se da igual, porque simplemente no encaja en la historia. Como no encaja en la historia, como dicen ellos, como no es fenicio, lo que vamos a ver al final no es fenicio, no es romano, no es griego, no es nada conocido, pues entonces no se estudia ni se protege. Pero eso sí, si se enteran que yo en una conferencia digo el lugar exacto donde están, sí van a por mí. Eso sí me lo han dicho claramente. Entonces aquí vemos la zona, esta zona es una zona de muchos bajos, una zona muy peligrosa todavía hoy en día para la navegación, que coincide con las descripciones de los antiguos. En esto la concepción del extremo occidente y España, todo lo que era la península ibérica, antes de Solón. Es muy importante ubicarnos en esto, porque si partimos del hecho de que Solón está contando la historia que le han contado los egipcios, pues tenemos que también ubicarnos en el contexto histórico. Para los griegos de aquella época, el extremo occidente, lo que era España, se interpretaba como una isla. Y es que realmente España es una nesos, o sea, es una isla. Si lo miráis bien, está rodeada por agua por todas partes. El Cantábrico por encima, el Océano Occidental o el Atlántico por el oeste, y el mar Mediterráneo por la parte sur. O sea, solo están separadas por un istmo, que son los Pirineos, pero para los antiguos, que no conocerían muy bien en un principio, cuando empezaron a navegar y a bordear, llegaron al momento que creyeron que era una enorme isla. Y por eso se le puede aplicar el término Nesos. De hecho, el Peloponesos es muy parecido a España en el sentido de que es una tierra, una masa continental que está unida por un pequeño istmo, y se le llama Peloponesos, o sea, isla del Pelopos en griego. O sea, el término Neso era ambiguo, se usaba lo mismo para península que para isla. Pero en cualquier caso, las reconstrucciones que han hecho los historiadores de cómo veía el mundo, cómo se veía el mundo los griegos en la época de Homero, era el extremo occidente, que le llamaban Aliba o Tarteso, era el nombre que le daban a lo que era la península ibérica, lo representaban como una gran isla. Ya después vemos que en el 500, o sea, posterior a Solón, a la muerte de Solón, ya se van los viajes de los griegos a la península ibérica, van siendo cada vez más frecuentes y se va conociendo un poco mejor la geografía, y bueno, pues ya se interpreta de una manera muy amorfa, pero ya no se interpreta como una isla la península ibérica. La tradición de representar una isla delante de las columnas de Hércules se mantuvo durante casi toda la Edad Media. Muchos piensan que a lo mejor era por las influencias de Platón, es posible. Otros creen que no, que era simplemente que estaban transmitiendo mapas antiguos, copiándolos uno detrás de otro, donde efectivamente había un recuerdo de que hubo una isla alguna vez delante de las columnas de Hércules y que esa isla desapareció, y que esa isla podría ser la isla Acrópolis. Es que aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Platón deja muy claro cuando habla de la isla Acrópolis, que es decir, de la isla pequeña, donde está la Acrópolis sagrada rodeada por 3 anillos de agua o de mar, que entraba por el mar, y 2 de tierra, que en el centro estaba el templo de Poseidón. Todo eso Platón lo ubica en una isla, pero después cuando habla del Imperio Atlante, entonces cuando está hablando realmente ya de una península grande, que puede ser la península ibérica, incluso del Atlas, cuando habla de que el reino del primer hijo de Poseidón y de Clito se llamaba Atlas y vivía en el reino de Atlante, o sea, lo que es el monte Atlas. O sea, está claro que la reconstrucción, como vamos a ver después del Imperio Atlante, es algo más. Digamos que es casi todo la mitad occidental de España y la mitad occidental de lo que es hoy Marruecos. Eso sería realmente el Imperio Atlante. Y en el medio de las columnas de Hércules habría una isla que probablemente sea la famosa isla de Majuán, que digo famosa porque se ha hecho famosa ahora a raíz de las investigaciones que hemos hecho nosotros y de la teoría de Colina Aguilar, que también coincide conmigo en que ahí en esa isla debe estar la Acrópolis. Y bueno, para este verano van a haber 2 expediciones chocando ahí, una la francesa de Colina Aguilar y la nuestra, para tratar de encontrar restos en el banco de Majuán. Se llama banco, pero realmente es una isla que está justo en esa misma posición. Lo vamos a ver en otros mapas. Esta es una tábula romana del siglo II después de Cristo. Ahí se ve una isla justamente delante de las columnas de Hércules y le pintan las 2 columnas encima. Y es muy curioso porque muchas tradiciones hablan de que había una isla en el medio de las columnas y que esa isla tenía 2 columnas y que de ahí viene el mito de las columnas, mientras que otros defienden que no, que era el Peñón de Gibraltar y el monte Hacho de África, pero hay varias teorías en ese sentido. Pero lo curioso es que hay una tradición medieval, hay muchísimos mapas, he hecho una selección de 2 o 3, pero hay muchísimos. Lo que pasa es que son muy repetidos todos, parecen una copia de unos de otros, o sea, no son muy originales, son como muy copias y copias de unos de otros.
Aquí tenemos otro también, este es de 1525, el autor es desconocido, lo encontré en una edición manuscrita antigua y también mantiene la misma tradición, como pueden ver ahí, ¿ves? Una isla justo delante de las columnas de Hércules también. Y este es el mapa más antiguo que se conoce de una versión, o sea, de una copia del famoso mapa de Ptolomeo. El mapa de Ptolomeo, hecho por Ptolomeo, no se ha encontrado jamás. Lo que se han encontrado son mapas medievales. Este es del siglo XIII. Es el más antiguo, este lo conserva el Vaticano. Se han encontrado mapas medievales que le llaman mapas de Ptolomeo, porque lo hacen según las descripciones de la cosmografía de Ptolomeo y de la geografía de Ptolomeo. Y vemos también ahí otra vez esa isla delante. Justamente aquí está todo muy deformado. Esto viene siendo lo que es Calpe, lo que es Gaza. Y esta punta viene siendo el Cabo de Trafalgar. Pues justo delante del Cabo de Trafalgar, recordemos el mapa que habíamos visto hace un poco detrás, donde se ven esa punta por debajo del mar de baja profundidad azul, pues sería justo donde está esta isla ahora. Estamos hablando de que hoy en día está a 17 metros de profundidad nada más. O sea, nada impide que hace 2000 años, de hecho no hay ningún geólogo que pueda negarlo, que hace 2000 años incluso, en plena época romana, esa zona todavía estuviera emergida y hubiera una gran isla ahí, y que fuera la misma isla que en el pasado se le llamó la isla Atlantis. Bien, vamos ahora a entrar en el tema sísmico. Hasta ahora hemos visto un poco cómo el tema de la descripción de Platón no deja ningún lugar a duda en cuanto a la localización. O sea, voy a recordar un poco ese tema porque es muy importante, para que no quede dudas. Platón utiliza una voz griega que es pro o pros. Y esa voz griega no tiene ninguna confusión. Cuando dice pros, Laura Creus está queriendo decir justo delante, porque pros se utiliza para decir ese vaso está delante de ese vaso, pero no se puede usar para decir algo que está más allá o que está muy lejos. Para eso tienen otras palabras como pera o meta. Pros es lo que está al lado mismo, junto o delante de algo, pero muy próximo. Y después vemos que en las traducciones latinas lo traducen por el equivalente, o sea, cuando dicen ante la boca, o sea, ante, delante de la boca, o sea, no dicen nunca más allá, no utilizan la expresión en latín ultra, jamás. O sea, que está claro que la precisión es exacta. O sea, la isla Atlantis, la isla Acrópolis, es una isla que tenía que estar delante de la boca misma del estrecho de Gibraltar, y por eso él dice, por una parte colindaba con la región de Cádiz, o sea, Gadira, y por la otra parte con la región del Atlas, Marruecos, o sea, más claro, y el agua. Ninguna tesis que ponga la Atlántida en ningún otro lugar del mundo se puede sostener porque iría en contra de lo que dice el propio Platón, que a fin de cuentas ha sido el primero y el único que realmente ha hecho un tratado sobre la Atlántida en la antigüedad. Sería otra cosa, pero la Atlántida no podría ser. Esto es el tsunami de Lisboa. Supongo que alguno habrá oído hablar de este famoso tsunami. Ocurrió en 1755, fue una catástrofe increíble. Llegó a producir más de 70.000 muertos desde la zona de Lisboa, todo el suroeste de la península ibérica, Cádiz, Huelva, Chipiona. De hecho, en Chipiona tienen hasta un monumento todavía de la época de la cantidad de muertos que hubo. El terremoto tuvo su epicentro en el Golfo Atlántico, o sea, en el mismo fondo del Golfo Atlántico, bastante cerca del Cabo de San Vicente. Y llegó a afectar, como he dicho, todo el suroeste de la península ibérica, desde Lisboa y Marruecos también. Y se cree que no fue un tsunami muy grande, se calcula que fue un tsunami de una intensidad a lo mejor 0.6, que tampoco fue muy grande, y sin embargo la catástrofe fue tremenda. Las zonas más afectadas, como es lógico, fueron las zonas que estaban cerca de la desembocadura de los ríos, de los estuarios de los ríos, donde entonces el agua con la presión de las olas creció hasta unas magnitudes increíbles. Yo he estado estudiando mucho este tema para tratar de entender un poco qué pasó con la Atlántida. Entonces, una parte de la investigación era, había posibilidades de que en la zona donde, según Platón, estaba la Atlántida, o sea, estamos hablando ahora de lo que es el Golfo de Cádiz y toda esta zona, pudiera haber habido terremotos en el pasado que provocaran tsunamis también, porque en el texto de Platón se deja muy claro que el proceso fue tsunami. Y otro de los grandes errores que la gente dice que si hubo volcán, que tal, es que Platón no menciona la palabra volcán ni una sola vez. No menciona ninguna palabra que tenga que ver con el fuego ni con las erupciones. Dice claramente cataclismos, seismon, cataclismos. O sea, seismon es terremoto, de viene el término sismo. Terremotos y después un gran cataclismo. Cataclismo es una palabra griega que significa inundación.
inundación, sobre levantamiento de olas, o sea, grandes olas, inundación. Curiosamente, él utiliza la palabra, él utiliza un verbo que es exceis, es muy difícil de pronunciar, que significa excesivamente fuerte, o sea, unos terremotos muy fuertes y después el cataclismo, la gran inundación. Los oceanógrafos que he consultado dicen que es la descripción más exacta que han visto jamás en la vida del proceso de un tsunami. Se produce así, unos terremotos muy fuertes y después esos terremotos de gran intensidad provocan las olas marinas y llega el tsunami detrás. Cuando consulto a los oceanógrafos del proyecto Tasio, que son los que ahora mismo más conocimientos tienen del tema del Golfo de Cádiz, me confirman rotundamente de que la zona del Golfo de Cádiz precisamente es la zona de mayor peligrosidad de generación de tsunamis hoy en día, dice, en el mundo. Lo que pasa es que dice que todavía no tenemos memoria inmediata de cuándo fueron los últimos que ocurrieron, que creen que fueron a raíz del tsunami de 1755 y algunos un poco después, pequeños, pero tienen testimonios históricos, pruebas científicas de que han ocurrido muchísimos anteriores con más fuerza todavía y esperan que dentro de muy poco ocurra uno que va a ser peor todavía, mucho más grande todavía que el del tsunami. Han hecho una tesis, la han presentado al gobierno y no le han hecho ningún caso. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego, es una de las zonas de mayor inversión turística, todo lo que es el suroeste de la península ibérica. Es decir, no puedes evacuar y decirles a toda la gente desde Gibraltar hasta Huelva, oye, múdense por lo menos a un lugar que esté como mínimo a 300 metros sobre el nivel del mar, porque en cualquier momento van a quedar bajo el agua todos. No puedes, no aceptan eso, y sin embargo los geólogos creen que en cualquier momento se espera que pueda ser a lo mejor este año, el año que viene o dentro de 10 años, no se puede precisar, pero ha habido un ritmo, han calculado el ritmo y tenía que tocar ya. Tiene que estar al tocar un terremoto muy grande que provoque un tsunami que pueda sumergir bajo el mar a todo lo que esté hasta incluso 20 o 30 metros por encima del nivel del mar. O sea que eso significaría hoy en día, si en aquella época ocurrió, en aquella época fueron 70.000 muertos, hoy podrían ser millones. Pero bueno, yo espero que con todas estas conferencias y con toda la campaña que estamos haciendo en internet, donde estamos publicando la tesis de estos arqueólogos y pidiendo firmas, a ver si toman conciencia, queremos obligar por lo menos al gobierno a que avise a la gente, por lo menos que la gente que vive ahí tenga derecho a saberlo, que tenga derecho a saberlo, y sobre todo el que va a comprar un terreno, o va a comprar una casa, que sepa que si lo va a comprar, que no se lo compre a menos de 300 metros sobre el nivel del mar. Yo pienso que la gente tiene derecho por lo menos a saber eso. Bien, entonces este punto está confirmado. Aquí tenemos un mapa facilitado por ellos de la frecuencia mayor de terremotos en todo lo que es el occidente europeo. Todos los puntitos rojos pues indican los puntos donde se generan. Esto es un estudio aproximado de 20 años. En 20 años ven la mayor cantidad de terremotos. Como es lógico, toda la zona, ¿no? Toda la zona que está aquí delante de Gibraltar, desde el mismo Gibraltar, Cabo de San Vicente, Golfo de Cádiz, hasta las Madeiras, toda esta zona es muy activa sísmicamente. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues el peligro es el siguiente, que los terremotos en tierra son menos peligrosos que los terremotos que se dan bajo el mar. Porque estos terremotos que se dan bajo el mar son los que pueden provocar los tsunamis. Y claro, y mientras más lejos esté de la costa, más peligroso todavía. Eso a mí en principio me costó entenderlo, pero después, claro, me lo explicaron. Si un terremoto tiene el epicentro en este punto, el terremoto de 1775 tuvo el epicentro aquí y causó más de 70.000 muertos. Si lo hubiera tenido aquí, entonces hubiera llegado, dice, casi hasta la mitad de España las inundaciones. Hasta la mitad de España podrían haber llegado, dice, las inundaciones de mar. Porque a medida que se aleja más, dice que van creciendo las ondas expansivas de las olas, y las olas van creciendo y van creciendo y van creciendo, y cuando ya llegan a la costa, pues ya tienen una altura de que pueden llegar a 40 metros, 50 metros, una barbaridad. Entonces, ya está confirmado ese punto, o sea, si la Atlántida existió delante de las columnas de Cloé, como dice Platón, y se hundió por un terremoto y por unos tsunamis, pues existen datos científicos que demuestran que efectivamente es una zona activa, todavía incluso hoy en día activa y productora, como dicen ellos, productora de tsunamis. Dice que genera tsunamis casi todos los años varios, lo que pasa es que son pequeñitos de momento, hasta que llegue uno más grande, van creciendo. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la antigüedad de la Atlántida. Como todos sabéis, siempre se habla de 9.000 años,
De hecho, en el texto se lee eso, o sea, no es discutible. En el texto, tanto en latín como en griego enakis filiais es literalmente 9 veces 1000, y en latín también se menciona que son 9000 años, o sea, no cabe ninguna duda de que Platón usa el término 9000 años. Pero sin embargo existe una posibilidad. Hay que tener en cuenta que si suponemos que la historia es real y fue contada por unos sacerdotes egipcios Solón, según da a entender el texto, el lenguaje utilizado fue el egipcio, no el griego, por lo que comenta Critias. Si Solón no era experto en griego porque era de hecho su primera visita a Egipto, así que se tiene que suponer que debía dominar muy mal el egipcio, o sea que tiene que haber habido dificultad en la narración, eso está claro en ese intercambio. Resulta que investigando descubro que no hay posibilidad ninguna de confundir las cifras si la transmisión hubiera sido escrita, no hay posibilidad ninguna de confundir las cifras porque en el hierático de aquella época, aquí tenemos, tanto 900 como 9000 se escribían de maneras completamente distintas. Da igual si lo hacían en hierático como en jeroglífico, no había manera de confundir. Pero si la transmisión fue oral, y según Critias fue oral, no fue escrita, sí hay una posibilidad de confusión muy grande, porque 900 es, voy a intentar pronunciarlo, Pisinche, eso es 900, y 9000 Pisincha. Entonces en una conversación, Pisinche, cambia nada más que la A y la E, pues es muy común que entonces hayan confundido 900 por 9000. Esto es una hipótesis. Es prácticamente imposible de poder demostrar que haya habido un error en la cifra, pero después vamos a ver por qué intento argumentar este error. Porque si aceptamos la tesis de que la Atlántida desapareció 900 años antes de los tiempos de Solón, antes de los tiempos de Solón y no 9000, pues ya coge más posibilidad histórica. Y lo vamos a ver ahora con otro gráfico. Este es un gráfico de la cronología mítico-histórica de todo lo que es el antiguo Mediterráneo oriental. Bien, resulta que Platón da una clave para determinar la antigüedad y que a la vez te demuestra que tiene que haber un error en la cifra. Y es cuando dice que los reyes que lucharon contra los reyes atlantes, y da los nombres de esos reyes, gracias a que los dio. Y increíblemente se le había escapado a todos los que habían escrito sobre la Atlántida, pero se les había escapado porque no estaba en el texto de la Atlántida, sino en el Critias en el principio, cuando está hablando de la parte de la ciudad de Atenas. Y como era la parte de la descripción de Atenas, pues nadie la incluía en los libros. Y justo hay un punto donde, hablando de los reyes de Atenas, dice, y los reyes Crecop, Erexteu y Erictonio, dice, fueron los reyes que lucharon con los reyes de la Atlántida. Y entonces me ha dado una clave, porque precisamente estos reyes, como los pueden ver aquí, aquí lo tenemos, Erexteus, Ketrops, ¿ves? Es la época de Erexteus y Ketrops, y él dice, y antes de los tiempos de Teseus. Efectivamente, mira Teseus aquí. Pues todo esto está perfectamente estudiado porque existen hasta cronologías de la antigüedad. Existe el famoso Marmum Parium, que es un mármol que apareció de la época griega antigua, donde vienen todos estos héroes con su cronología. Esas cronologías se han revisado, se han estudiado y han coincidido con la arqueología perfectamente, y hoy en día ningún arqueólogo duda de que la época de los reyes estos míticos de Ketrops y Erexteus era entre el 1250, como ven aquí, entre el 1250 y el 1350, justamente 900 años antes de Solón. Ya tenemos un elemento importante, porque el mismo Critias asegura que esos fueron los reyes que lucharon contra los reyes de la Atlántida. Entonces, ¿cómo podemos entonces armonizar todo esto? Pues o aceptando el error entre 900 y 9000, que podría ser esa una solución posible, y otra de que cuando habla de 9000 años esté hablando del origen de la Atlántida, porque hay que tener en cuenta que Platón empieza hablando de la Atlántida de cuando surge el primer hombre en la Tierra. Dice que surge de la Tierra, y la primera mujer como Adán y como Eva, o sea, desde los tiempos en que no conocían ni la navegación, y después va hablando de cómo la Atlántida va desarrollando hasta que va pasando por la edad de los metales. O sea, que quiere decir que lo que hace es realmente la historia de la evolución de las civilizaciones occidentales a través de la Atlántida. Entonces puede ser que 9000 años se refiera a cuando empezó la civilización, o sea, 9000 años, pero la época en que desapareció la Atlántida la fijan al decir quiénes fueron los reyes con los que lucharon.
Entonces, si la Atlántida desapareció 900 años antes de los tiempos de Solón, como todo parece encajar por las propias descripciones de Critia, estamos hablando de una época de finales de la Edad de Bronce. Curiosamente, la mayoría de las evidencias arqueológicas que estamos encontrando son de esa época, finales de la Edad de Bronce. Y están en unas profundidades marinas que encajan también perfectamente con estas fechas. Pero también hay evidencias que encajan con fechas de 7.000 y 9.000 años de antigüedad. O sea, todo parece indicar que la historia de la Atlántida la cuentan como la historia de una civilización desde sus orígenes, desde que no conocían el arte de la navegación, como dice él, hasta el progreso que fue teniendo hasta su final, que fue justamente en un nivel cultural de la Edad de Bronce. Y ese final catastrófico que tuvo debido a esos terremotos y a esos tsunamis. Bueno, volvemos aquí más que nada, pero era para hablar ahora de la exploración por satélite. Es que hemos intentado utilizar todo tipo de recursos. Nos planteamos sobre el terreno, o sea, sobre los mapas, explorar con satélites. Entonces tuvimos acceso a un servidor que tiene la Junta de Andalucía, que nos hizo el favor, estamos muy agradecidos, la verdad que sí, y nos dejó consultar toda la base de datos que tenían de fotos aéreas y fotos de satélites de buena resolución, y por ahí empezamos las cosas, porque como vamos a ver, hemos detectado cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto está bajo el agua, Estas fotos satélites son unas fotos que usan un efecto infrarrojo y pueden captar cosas que estén bajo el agua, incluso a hasta 20 y 30 metros de profundidad. Y aquí vemos perfectamente, no puedo decir el lugar, lo siento. Vemos perfectamente unos anillos concéntricos. Podría ser, y más por el lugar en el que está, podría ser perfectamente la Acrópolis de la Atlántida principal. Era una ciudad circular rodeada de fosos y de anillos concéntricos. Tenemos una especie de gran calzada que por las dimensiones, la foto es mucho más amplia evidentemente, por las dimensiones podría tener aproximadamente unos 10 kilómetros de largo. Una especie de gran calzada o de gran canal. Todavía no está muy claro lo que es. Todo esto que está en negro aquí es la costa. O sea, esto está casi al borde de una costa del sur. No puedo decir el lugar exacto, y hemos tenido que tapar todo esto en negro, además nos lo sugirió la propia Junta de Andalucía, porque se veían elementos que alguien que fuera de la zona podía identificar el lugar. Pero aquí se ven estructuras circulares o semicirculares frente a la costa. Están aproximadamente, hemos podido consultar una de ellas, y están aproximadamente unos 20 metros de profundidad también. 20 metros de profundidad, para que os hagan una idea, es mucho a nivel cronológico. O sea, es mucho a nivel cronológico. Según los oceanógrafos, cualquier construcción que esté bajo el mar, por debajo de incluso de 9 metros de profundidad, ya tiene que tener más de 3.000 o 4.000 años de antigüedad. Y si tiene 20, puede tener 7.000 o 9.000 años de antigüedad. Estas construcciones circulares son un enigma, pero curiosamente Platón habla de que toda la costa del Imperio Atlante estaba cubierto de unas construcciones en formas de curvas. Dice curvas, construcciones curvas. El término literalmente es curva. Mucha gente ha traducido eso como cúpulas, otros han traducido como arcos o semicírculos, efectivamente. Sí. Un detalle un poco más de cerca, más ampliado. Bien, en las pesquisas que hicimos nosotros el año pasado, en la expedición que hicimos en el 2003, que era simplemente una expedición de prospección superficial, porque como todos sabrán, para poder hacer algo más amplio hay que tener unos permisos especiales. Entonces lo único que queríamos era fotografiar, filmar y contactar con todos los pescadores de la zona, con todos los arqueólogos aficionados. Hicimos una labor bastante ardua, fue muy difícil porque, como es lógico, la mayoría de la gente estaba aterrorizados, tenían miedo. Fue muy difícil que muchos pescadores de los que estuvimos hablando, de hecho la mayoría se negó y no quiso enseñarnos nada, pero bueno, al final conseguimos unos cuantos que tuvieron el valor, porque efectivamente hay que tener valor, aunque le hemos prometido mantenerles en el anonimato, y tendremos que hacerlo, de enseñarnos muchas de las cosas que ellos han ido encontrando, porque esta gente son gente que normalmente cuando bucea, todo lo que encuentra lo pilla y se lo lleva. Es que no son arqueólogos, hay que entender sus puntos de vista. Muchos de ellos hacen hasta negocio con lo que encuentran y los revenden. Entonces, uno de ellos encontró lo que nosotros tenemos, por lo que hemos visto, vamos a ver algunas cosas, un taller bajo el mar, porque
En el lugar que lo encontró, que estaba a 20 metros de profundidad, estaba repleto de lingotes de bronce, pero es que si hubiera sido solo lingotes, pues podía haber sido un barco, ¿no? Un barco hundido. Pero es que estaba todo, los crisoles, las rebabas, las escorias, o sea, todo lo que deja un taller de fundición, pero a 20 metros bajo el mar. O sea que, y restos de edificación con las losas, los bloques, todo. O sea que encontró un taller. Entonces, dentro de alguna de las piezas que ellos sacaron esto creyendo que era oro, porque cuando lo vieron relucía mucho y no era más que cobre casi puro. Esto es muy curioso y ahora vamos a entrar en uno de los aspectos más polémicos también de la historia de Atlantis y que más se ha manipulado. Supongo que todos habrán oído hablar del famoso oricalco. Bien, esa es la pronunciación, digamos, latina o castellana, que está mal pronunciado, porque en griego es orijalcos, y orijalcos en griego significa literalmente cobre de monte. No significa oro con plata ni nada de eso, se lo ha inventado la gente ignorante que no sabe leer el griego, que no sabe lo que significa la palabra. Significa literalmente cobre de monte o cobre natural. Por eso el mismo Platón dice, o cobre puro. Platón dice que se extraía directamente de las minas, de los montes de Atlantis, se extraía directamente sin necesidad de mezclarlo con nada. Y el análisis de esto dio cobre puro, casi 99%. O sea que este podría ser el famoso orijalco. La foto no ha quedado muy bien, porque en original, que cuando lo ves, es casi como el oro, o sea, tiene un color precioso. Es un punzón, ¿eh? Además se ve desgastado por la punta, es el típico punzón como los que se usan, como los que pueden encontrar ustedes en Marruecos ahí en los orfebres trabajando, pues igualito. Este es uno de los crisoles donde se funden los metales, que apareció junto con todas las rebabas, las escorias y todos los lingotes. Además habían lingotes sin terminar, lingotes completos, o sea, lo típico de un taller, piezas reutilizadas. Estos son los bloques de las murallas que rodean este sitio. Murallas, los lienzos de murallas que ellos tienen localizados tienen más de 40 y 50 metros de longitud y de altura hasta 8 y 10 metros también. Y las murallas están hechas todas con adoquines, pero lo curioso es que cuando esta gente sacaron varios adoquines, llegaron a manos de unos arqueólogos de allí de la zona, no puedo decir el lugar, por poco lo digo, y entonces los arqueólogos dijeron que eso era natural, no le hicieron caso, enseñaron montones de adoquines cuadraditos perfectos, y dijeron, pero ¿cómo va a ser natural? Y no, que eso es natural, pero claro, es que no querían aceptar, evidentemente, que a 20 metros de profundidad pudiera haber murallas y pudiera haber todas esas cosas, y no les hicieron ningún caso. Cuando nosotros estuvimos ahí, arrancamos una esquinita de cuatros para hacer una prueba, para llevar a un laboratorio, y la sorpresa fue tremenda. Están hechos de granitos todos, y el granito es una roca que no existe en todo el suroeste de la península ibérica. Los puntos más cercanos de granito están a 500 metros, digo a 500 kilómetros, perdón, a 500 kilómetros de fuentes de granito natural. O sea, el granito tenían que exportarlo a lugares muy distintos. Entonces, si unas murallas están enteras hechas de granito, se te habla de una civilización muy desarrollada que tenía un transporte con el interior y un comercio con el interior perfectamente organizado como el que lo tuvieron los romanos en su época. Pero con la diferencia de que esto está enmarcado en una profundidad que no puede ser de ninguna manera de la época romana ni fenicia, vaya, aparte de que eso ya lo han descartado todos los arqueólogos que han visto los elementos. Estas son también otros tipos de losas, otras construcciones tienen un tipo de losa que es como una laja. En principio creímos que era como una especie de ladrillos desgastados, ¿no? Pero cuando lo analizamos en los laboratorios, no, son de arenisca, son de roca. Una roca que se confunde un poco con el ladrillo a primera vista, pero eso sí es una roca que es común en la zona, muy común en la zona. Entonces digamos que este es el tipo de losa, son unas losas pequeñas, algunas están ya muy desgastadas, pero la mayoría son como estas, ¿no? Y con ese tipo de losa, la mayoría de las construcciones están hechas con ese tipo de losa. También es algo sui generis que no se conoce, ese estilo de arquitectónico en ninguna cultura conocida en la península ibérica. Bien, ruedas de molinos, le llamamos ruedas de molino. Aquí no se ve muy bien en la foto, aquí en el centro algunas se les ven, tienen agujeros, lo que no se les ve en la foto, son como ruedas de molino. Por lo menos hemos localizado alrededor de unas 5 o 6 en un espacio de 500 600 metros separadas, con otros tipos de bloques y de ruinas también, ¿eh? Y esto está a 40 metros de profundidad, o sea, ya más lejos todavía. Y entonces, claro, como están distanciadas, no están agrupadas en un mismo lugar, están distanciadas y siempre alrededor de ellas hay restos de construcciones y de edificaciones, pues entonces esto está hablando de ciudad donde cada grupo familiar tenía su propia rueda de molino para las actividades cotidianas. Hay
estructuras parecidas a los megalitos, o sea, como si fueran unas balas de piedra gigantes. Esto estaba a menos profundidad, estaba a menos 18 metros, pero hay una cantidad increíble. Están todos desperdigados completamente, como si hubiera sido algo muy caótico, o sea, como si hubiera ocurrido algo muy caótico. Y estas son las piezas que más enigmáticas de todas. Nosotros, es mi interés que ustedes se lleven la idea de que todo este trabajo que estamos haciendo es muy difícil resumirlo en una conferencia. Hay que leer todos los escritos que tenemos hechos, todos los informes que tenemos hechos. Es muy difícil resumir una conferencia porque detrás de todo esto hay un montón de especialistas que han estado estudiando el tema. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos enviado a más de 18.000 arqueólogos del mundo informes de lo que hemos encontrado. 18.000, ¿eh? Y de esos 18.000 solo nos han respondido 2. Es vergonzoso, pero es la realidad. 2 nada más. El miedo a romper las convicciones es tan grande que nadie quiere dar el primer paso. Todo el mundo es como que espera a ver si lo da otro, y cuando lo ve otro, si sale bien, eso sí, todo el mundo se monta después en el barco. Entonces, de esos 2 que nos han contestado, hemos tenido la suerte de que uno de ellos, que sea el famoso George Bass, que es el padre de la arqueología submarina moderna hoy en día, de la Texas University. Es un gran arqueólogo, sin ningún tipo de duda, que tiene un prestigio internacional tremendo. Y él fue el primero que nos advirtió sobre estas piezas. Él creía que eran unas piezas que se conocen, que son muy raras, dice que se conocen como ruedas de molino, que nos sorprendió mucho, yo veo cuadradas. Y que bueno, que se usaban como una especie de embudo y tal. Pero después cuando vio que eran absolutamente planas, estrechitas, y que esa ranura vertical pasa por el otro lado y no hay más nada, ya descartó por completo lo que él creía. Él creía que eran unas piezas que son cuadradas, pero que son como un embudo, y entonces para que el serial pasara por ahí, y vio que no era eso, entonces sí ya confesó tengan en cuenta que ese hombre es una autoridad a nivel mundial, que es el mayor experto que hay en arqueología de la edad del bronce y de todo lo que aparece bajo el mar, y dice que jamás en la vida había visto nada igual. Están asombradísimos, hasta el punto de que se ha comprometido con nosotros, ya formalmente, por escrito y todo, para este verano van a venir con su equipo, con sus barcos, con su submarino y con todo a apoyarnos. Lo que pasa es que tenemos el problema de que no conseguimos el permiso del gobierno español, y no lo vamos a conseguir seguro, es lo más probable, porque con todos los intentos que hemos hecho, hasta ahora lo único que han hecho es, en el mejor de los casos, es burlarse de nosotros, pero en la mayoría ni responden. Entonces, claro, sin el permiso ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden venir aquí con el barco del submarino y meterse ahí si no hay un permiso oficial. Ese es el único inconveniente, y vamos a ver si podemos conseguirlo. Pero claro, ellos están impresionados por la profundidad donde aparecen estas cosas y por los subgéneros que son los elementos. Ahí tenemos otra vista de estas losas. Pues para que tengan una idea, estas losas hay por cientos. Por cientos, no se sabe qué es, y junto a estas losas están también los megalitos estos baliformes, y también hay tallado en la roca, hasta donde se te pierde la vista, canales, como lo que describe Platón, que estaba toda la isla rodeada de canales, pero canales donde cabe una persona, tienen 3 metros de profundidad perfectamente y de ancho casi 4 metros, y sobra uno navegando por esos canales. Y aparte de canales hay pozos, no sé si trajo una foto, creo que sí, pozos tallados en la roca perfectamente como filos de distintos tamaños, pero por montones, no los puedes contar. Todo eso son pruebas de una gran civilización que llegó a tener un nivel tecnológico bastante elevado. Las rocas están talladas, las perforaciones circulares, como si hubieran usado taladros. Una perfección increíble. Y es curioso que el mismo Platón dice que las perforaciones circulares que hacían los atlantes parecían como si las hubieran hecho los dioses, porque, decía él, porque eran perfectas como si hubieran sido hechas con tornos. O sea, y así mismo son las que aparecen bajo el mar. O sea, son muchos elementos coincidentes. Vemos aquí las losas rectangulares, pequeñitas, asociadas en toda la escombrera con estas grandes. Y aquí, esto que ven aquí es como uno de esos canales. Es que la foto no la ve completo, pero este es uno de los canales pequeños, porque hay canales de distintos tamaños. Hay grandes y hay pequeñitos como los de los canales normales de agua, de conducir agua. Este es uno de los pozos, de los hilos, este es uno pequeñito. Todo está cubierto, como es lógico, de la fauna marina, ¿no? Y bueno, y aquí, como digo, ya me he arriesgado demasiado, pero bueno, he tenido que hacerlo.
para tener una idea final de lo que es la ubicación aproximada de todo esto que hemos estado hablando. Como pueden ver, de todas maneras yo le doy el premio al que vaya y lo encuentre, ¿eh? Sí, es que les doy el premio. Es que aunque yo no les puedo poner, nosotros hemos tenido hasta 4 intentos de fracasos teniendo la localización con GPS incluso. Hemos tenido hasta 4 intentos a veces de fracaso para localizar el lugar. ¿Por qué? Porque toda esta zona, no sé si alguien que haya estado por aquí lo conoce, es una zona muy turbia. La mayor parte del año las aguas están turbias que no ves ni a 2 metros. Pero ni a 2 metros. Por todo el fango que suelta el Guadalquivir y que las corrientes lo traen hacia aquí, hacia las colinas de Hércules. Entonces, hay momentos en el año que está un poco más claro y otros, y aún así es muy difícil la localización. Además, todo esto, cuando ya va bajando de 10 metros de profundidad para abajo, es que no ves ni torta. Tienes que estar muy cerca para localizar las piezas. Y todo eso le tenemos que sumar la fauna marina, las algas, todo mezclado, ¿no? Es bastante complicado. Por eso, al final, después de estudiarlo mucho, llegamos a la conclusión de que aunque pusiéramos un mapa con una aproximación, no es suficiente tampoco para poder localizar esos sitios, alguien que tuviera malas intenciones y que quisiera ir allí para saquear lo que sea, tendría que tener localización con GPS y tener buenos medios, barcos, sonar y todo, no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea, en esta zona los posibles canales, los pozos y los silos están concentrados en esta zona entre los menos 15 metros y los menos 18 metros. ¿No ves? Toda esta zona blanca o azul claro tiene, aquí está el límite de los menos 100 metros y aquí el límite de los menos 30. O sea, todo lo que está aquí en esta franja está de menos 30 hacia arriba. Los posibles losas o sillares y pilares entre menos 9 y menos 11 metros, aquí también en esta zona hay. Y las posibles murallas, nosotros siempre ponemos posible, ¿por qué? Porque aunque tengamos fotos, testimonios, vídeos, etcétera, todas esas cosas, hasta que no vaya la ciencia, los barcos, los científicos y lo saquen todo y lo confirmen, nunca se puede decir. Siempre hay que decir, es un poco a veces, no sé, irónico, es un poco paradójico, ¿no? Que estés viendo una muralla y tengas que decir posible muralla. Pero bueno, porque te obliga el lenguaje científico, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla paleogeográfica o paleoceanográfica donde se toma en cuenta, o sea, según la profundidad, la antigüedad. Como pueden ver, sobre los menos 20 metros, los estudios más recientes lo ubican entre 8.000 años, entre 8.000 y 9.000 años. Esta tabla está súper actualizada. Hemos consultado la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela inglesa y la escuela norteamericana. Las 4 escuelas tienen diferencias entre sí. O sea, no se ponen de acuerdo entre ellos. Cada uno usa los corales, el otro usa el carbono 14, cada uno usa un método, pero más o menos hemos encontrado un común denominador, que es lo que... Pero a lo mejor resulta que la verdad la tiene una nada más de esas 4 escuelas, y en vez de 9.000 años son 20.000 años, como dice alguno de ellos, que a 20 metros ya son 20.000 años. Y hay otros que dicen que a 20 metros nada más que son 5.000. Entonces nosotros hemos trazado una media con todas las escuelas, y según esa es la media que nos ha dado. O sea que en cualquier caso estamos hablando de evidencias que tendrían que estar entre los 7.000 y los 9.000 años de antigüedad. Eso tomando una media. Porque vuelvo e insisto, si resulta que la escuela francesa tiene razón, por ejemplo, la escuela francesa calcula 20.000 años para esa profundidad. Los de Texas University están más por la labor de que creen que puede ser 9.000, 10.000 años. En cualquier caso, lo que ellos plantean es que ellos no pueden entender cómo es posible que España no se preocupe por un descubrimiento como este, que dice que según ellos podría ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Ya no porque pueda demostrarse que la Atlántida era real, eso ya casi es lo de menos, es que también puede ser Tartessos, que nadie la ha encontrado nunca. Y aunque no fuera la Atlántida y ni fuera Tartessos, el solo hecho de encontrar una civilización a esa profundidad, con ese nivel de desarrollo ya que se nota un nivel de desarrollo tecnológico como mínimo similar al que tuvieron las civilizaciones en la edad clásica, pero 5.000, 6.000 o 7.000 años atrás, ya obliga a reescribir toda la historia. Y por supuesto implicaría que todos los orígenes de la civilización se tendrían que trasladar ahora al occidente, a la zona de entre España. Por eso quizás los megalitos más antiguos se ha demostrado que están en España. La cultura del vaso campaniforme ya se sabe que surgió en España. O sea que casi todos los pilares más importantes de la civilización del mundo antiguo mediterráneo se saben que surgieron en la península ibérica, que las fechas más antiguas están en la península ibérica, pero no se sabe dónde vino. Pueden haber venido de esta civilización que fue una civilización costera, y como fue una civilización costera,
fue tragada por el mar por un gran terremoto y, como bien dice la tradición, pues desapareció la civilización. ¿Quiénes quedaron? Como dice el propio Platón, los cabreros. Dice, los que vivían en los montes, en las montañas, los ovejeros, que lo único que recordaban eran los nombres de los reyes nada más, pero no tenían ni letras ni cultura. Entonces los pocos sobrevivientes que quedaron, que serían los campesinos, digamos, la gente que vivía más adentro, más al interior, pues empezaron la civilización de nuevo, imitando y recordando algo. Pero no, evidentemente hubo una ruptura. Esto podría dar explicación incluso a esa famosa laguna vacía que hay del salto de las civilizaciones, que no se entienden cómo pasaron de pronto del paleolítico a la edad de los metales. Porque realmente el salto se produce del paleolítico, no al neolítico. El salto grande es realmente del neolítico a los metales. Porque en cuanto el hombre descubre los metales, es cuando realmente empieza la civilización del hombre, se expande, inventa la escritura, pero todo eso ocurre como de la noche a la mañana. No se ha encontrado por ningún lugar un proceso lógico. Pero se sospecha que en algún punto del Mediterráneo fue. Pero todas las teorías siempre apuntan a que toda la luz vino de Oriente, el famoso ex orientis lux. Sin embargo, ahora las teorías más vanguardistas, incluso el inglés Colin Reffer es uno de los que lo está defendiendo, es al revés. Ex occidentis lux, que la luz pudo haber venido de Occidente, o sea que la civilización pudo haber surgido en algún punto del cielo.